Hola, ¿cómo están? Esperamos que bien en sus casas. Nosotros, desde la biblioteca, hoy queremos celebrar. ¿Celebrar qué? Celebrar el 10 de junio. El 14 de noviembre de 1973, en plena presidencia de Juan Domingo Perón, el Honorable Consejo de la Nación Argentina sancionó la Ley 20.561, en la cual se incluía dentro de las fiestas nacionales que se celebran en todo el país al 10 de junio como Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, como una expresión de soberanía. A partir de ese noviembre del 73, el gobierno argentino decidió celebrar año tras año la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas. Un hecho importantísimo. A continuación, vamos a pasar unos fragmentos de una conferencia que dio Felipe Piña en la Universidad de San Martín, y en la cual vamos a hacer un poco de historia. Vamos a irnos bien hacia el pasado, a los comienzos de nuestra queridísima nación. Una pequeña síntesis histórica del reclamo, del inicio del conflicto hasta la actualidad. Las islas son, fueron y serán argentinas. Vamos a hacer un recorrido por la historia de Malvinas, sucinto, pero con la idea después, como siempre, de abrir el debate y la charla, las preguntas. La historia de Malvinas es una historia muy interesante de un lugar estratégico. Me gustaría empezar por ahí. ¿Cuál es la importancia estratégica de Malvinas? Son unas islas que están ubicadas justamente en la zona del paso hacia el Pacífico. Recordemos que hasta 1902, cuando se inaugura el Canal de Panamá, era el único paso interoceánico que existía, el Estrecho de Magallanes, de manera tal que las islas nunca fueron unas islas inútiles o que no servían o que no tenían importancia, y particularmente esto lo tenía claro el almirantazgo británico, y por eso siempre hubo un particular interés por esas islas. Los primeros avistajes de la isla tienen que ver con Magallanes en 1520, luego hay un paso de los franceses, de Saint-Malo, por eso la nombran Malvinas, y por una cuestión de grafía quedan como Malvinas, como Islas Malvinas. Después pasan los ingleses y las nombran Falkland en honor a una especie de tesorero del almirantazgo. Pero la ocupación siempre estuvo muy claramente, nunca hubo discusión de que esas islas pertenecían a lo que había sido el Imperio Español. Y producida la Revolución de Mayo, hay una ocupación efectiva, primero con la creación de la comandancia en 1820, donde se envía a un capitán norteamericano, Jewitt, a ocupar las islas efectivamente, y luego con la comandancia a partir de 1829, durante el gobierno de Rosas, donde ahí lo tenemos a Luis Bernet, un alemán nacionalizado argentino, que va a ocupar las islas y va a producir ahí comercialmente lo que tenía que ver con la grasa de foca, captura de ballenas, pesca, cría de lanares y demás. Una de las cosas que advierte Bernet y que lo comunica permanentemente al gobierno es el asedio de los barcos norteamericanos, que van y pescan y cazan sin ningún permiso. Y esto, bueno, llega a un punto que es autorizado para tomar acciones punitivas, y esto ocurre justamente en 1831-32, empieza a haber capturas de barcos norteamericanos por parte de Bernet. Los norteamericanos, incluso Bernet mismo conduce uno de los barcos capturados hacia el puerto de Buenos Aires con la denuncia pertinente. Y los norteamericanos deciden directamente dirigirse a los ingleses en la persona del comandante de la escuadra que estaba sentada en Río de Janeiro, avisándole lo desprotegidas que estaban las islas y que ellos simplemente reclamarían, si en el caso que los británicos la ocuparan, permisos de pesca y de caza. Pero que realmente es una gran oportunidad el poder ocupar las islas que están prácticamente desguarnecidas. O sea que la acción de ocupación que se va a concretar en enero del 33 es una acción conjunta, digamos, de anglo-norteamericana, ¿no?
Contrariando, son los norteamericanos los que propician la ocupación británica de las Islas Malvinas en 1833. Las islas son ocupadas por el commander, que sería una especie de capitán, traducido a nuestro nivel de jerarquía naval, una especie de capitán de fragata, Commander Onslow, quien ocupa las islas, no encuentra mucha resistencia. Estaba en ese momento como autoridad militar Pinedo, quien es inmediatamente detenido y enviado a Buenos Aires. Él entiende, Onslow, que no hace falta una gran presencia militar, se retira a Malvinas. Este sería un poco el origen del conflicto, la ocupación completamente ilegal por parte de Gran Bretaña de las Islas Malvinas, el sostenimiento durante una cantidad muy importante de tiempo de esa usurpación. Y en el medio es interesante decir que nuestro país nunca dejó de reclamar, inmediatamente ya reclama la usurpación, lo hace primero Massa, luego lo hace Viamonte, finalmente lo hace Rosas. Pero sí hubo fuertes reclamos en todo ese periodo. La verdad que la Argentina nunca dejó de reclamar diplomáticamente, particularmente en la época de Rosas, muy fuertemente cuando Alberdi es nuestro representante diplomático de la Confederación, incluso cuando Sarmiento es nuestro embajador plenipotenciario en Estados Unidos, no solo reclama a Inglaterra la devolución de las islas, sino que culpa a Estados Unidos, estando en Estados Unidos Sarmiento, culpa a Estados Unidos por la usurpación de las islas y por ser el facilitador, dice él, de la ocupación de las islas, ¿no? Digo todo esto y vamos a leer acá algunos elementos, porque no hace mucho hubo una embestida contra el reclamo argentino en Malvinas de un grupo de intelectuales, incluso algún historiador como Luis Alberto Romero, que dice que hay que llamar Falkland a las Islas Malvinas, ¿no? Y una cantidad de gente que acompaña esa posición, poniendo en duda nuestros papeles y nuestras reales, digamos, legítimos derechos sobre las islas. De manera tal que hay trabajos muy serios sobre las islas. Uno muy interesante es el de Paul Grusac, por ejemplo, un francés que fue muy importante en lo que tiene que ver con la historia de la cultura de nuestro país, ¿no? Un hombre que ha escrito mucho sobre cultura. José Hernández, que tiene un excelente libro sobre Malvinas. Me gustaría leer algunas opiniones de esta gente que vale la pena, ¿no? Para ver que no estamos hablando de cosas trasnochadas y que tienen que ver con reclamos recientes nada más, ¿no? Es interesante, por ejemplo, ya hablando de documentos, ¿no? Lo que dice el norteamericano Shewitt cuando toma posesión de las islas, creada la primera comandancia. Dice: tengo el honor de informar a usted de mi llegada a este puerto comisionado por el Superior Gobierno de las Provincias Unidas de América del Sur para tomar posesión de estas islas en nombre del país al que naturalmente pertenecen por ley natural. 1820 es esto. 1829 se crea la comandancia, como decíamos, dice: habiendo entregado el gobierno de la República en la sucesión de todos los derechos que tenían sobre estas provincias la antigua metrópoli y de la que gozaban sus virreyes, ha seguido ejerciendo actos de dominio en dichas islas, sus puertos y costas, a pesar de que las circunstancias no han permitido hasta ahora dar a aquella parte del territorio de la República la atención y cuidado que su importancia exige. No ha podido, bueno, por las guerras civiles, por todos los conflictos que sabemos que hemos tenido entre tanto, ¿no? Bueno, creo que son cosas interesantes para ir planteando juntos, ¿no? Yo les hablaba de la doctrina Monroe, ¿no? Y es interesante lo que decía el presidente de los Estados Unidos, Monroe. Los Estados Unidos consideran peligrosa para su paz y seguridad toda tentativa por parte de las potencias europeas de extender su sistema político a una porción cualquiera del hemisferio. Esto lo decía 8 años antes de la ocupación de Malvinas por indicación de los Estados Unidos, a una potencia claramente extracontinental que era ni más ni menos que Gran Bretaña. Bueno, y después hay debates muy interesantes también que se dan en el Parlamento, en una época de mucha crisis. En el año 48, el Parlamento británico, William Molesworth,
un conde, dice: ocurren aquellas miserables Islas Malvinas donde no se da trigo, donde no crecen árboles. Decididamente soy del parecer que esa inútil posesión se devuelva desde luego al gobierno de Buenos Aires, que justamente las reclama, 1848. Bueno, como vemos hay muchos antecedentes interesantes, ¿no? Se está trabajando mucho en la recopilación documental sobre por qué la Argentina puede y debe reclamar las Islas Malvinas. Esto no es un capricho de ninguna manera, ¿no? Y decía José Hernández, recordemos José Hernández, director del periódico El Río de la Plata, penetrado en nuestros primeros gobiernos de la necesidad de afirmar la posesión de este derecho por la explotación industrial de aquellas islas, hicieron con ese fin algunos esfuerzos meritorios. Grusac dice: la República Argentina no pretende que Inglaterra le dé la causa por ganada, pide que su litigio sea juzgado por jueces, rehusándose a tener por tales a oficiales y funcionarios ingleses que le han impuesto la ley brutal del más fuerte. Y quizá un texto muy interesante también, ¿no?, que vale la pena decir, y una persona que ha estudiado mucho y ha presentado en el Parlamento Nacional muchos proyectos, don Alfredo Palacios, decía en el Parlamento justamente: el derecho de nuestra Argentina a la soberanía de las Malvinas es innegable. A pesar de ello, una de las naciones más poderosas del mundo, abusando de la fuerza, las mantiene en su poder. Es imperioso que el pueblo conozca su derecho. El fracaso del usurpador está en nuestro reclamo constante. Ya contestó Grusac: no hay que dejar decir que los esfuerzos fueron nulos porque el detentador conserve la posesión ilegítima sin obstáculos. La resistencia obstinada al hecho cumplido, que persiste siempre, no es estéril. Ha proporcionado en primer término un modelo y una lección para la enseñanza de la cátedra y el libro, y ha incorporado al derecho de gentes actual esta idea esencial: que la cuestión de las Malvinas es una cuestión pendiente, que los jóvenes mantengan encendido su idealismo y no entre en sus corazones ni la claudicación ni la cobardía. Finalmente hay una anécdota muy interesante de Perón, que cuenta Perón en sus memorias. Esto tiene que ver durante su primer gobierno, cuando se produce una agresión a una base antártica argentina, ¿no? Decía Perón con el humor que lo caracterizaba: Inglaterra envió una fragata y destruyó uno de nuestros refugios. La guarnición nuestra era más bien pequeña, pero amenazando con las ametralladoras dieron a los ingleses 5 minutos para abandonar aquella tierra. Los ingleses se marcharon, pero dejaron su bandera izada en el refugio que habían destruido, y un cabo nuestro la arrancó y se la arrojó al bote que empleaban los ingleses para huir. Vino a verme el embajador británico, tuve con él una pequeña conversación. Más bien amistosa, en el curso de la cual me preguntó: ¿cómo van a arreglar ustedes este asunto de la Antártida? Le contesté: ¿qué derechos tienen ustedes en la Antártida? Y me replicó: la Antártida es una prolongación de las Islas Malvinas. Y fue entonces cuando yo le dije: sí, eso me recuerda a un tipo que me robó un perro y al día siguiente me vino a buscar el collar, ¿no? Así que bueno, como ven, el tema fue tema de disputa, de mucha justificación, ¿no?, legítima, y mucha tarea diplomática, que tuvo su primer gran triunfo hace exactamente 50 años, durante el gobierno del querido doctor Ilia, cuando se consiguió la sanción de la resolución 2065 que obliga a Gran Bretaña a negociar, ¿no? Pero bueno, sabemos que la fuerza de policía que tiene Naciones Unidas es un poco débil, pero nos asiste el derecho. Inglaterra estaría, por Naciones Unidas, obligada a sentarse a negociar el tema de la soberanía de Malvinas, cosa que, por supuesto, no ha cumplido. De 1945, Juan Domingo Perón se convierte en un protagonista excluyente de la política argentina. La defensa del territorio nacional es una prioridad del gobierno peronista. Por ese motivo, desde su llegada al poder, se inician acciones para recuperar las Islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde 1833.
Su primera medida es presentar un reclamo de soberanía sobre el archipiélago, en la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Al año siguiente se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que establece la cooperación de los países americanos ante un posible ataque externo. En este acuerdo, Perón logra que la zona de seguridad continental incluya a las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Hacia fines de 1950, el Congreso Nacional declara formalmente que las Islas Malvinas son parte del territorio de la República Argentina. Además de utilizar la vía política y diplomática, el peronismo busca difundir la causa Malvinas en la población. En textos escolares se exalta la pertenencia de la Antártida Argentina como una parte de la República y la convicción de que las Malvinas son argentinas. Perón retorna a la Argentina para convertirse nuevamente en el presidente de la nación. Ni bien vuelve, pone a las Malvinas en la agenda de la política exterior del país. A los pocos días de asumir, el presidente promulga la Ley 20.561, que establece el 10 de junio como día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico. La fecha elegida recuerda la creación de la primera comandancia política y militar de las islas, realizada en 1829 por Luis Bernet. Luego de una guerra injusta y la permanencia del reclamo en democracia, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la lucha por la soberanía de Malvinas vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda política. En esta lucha nos ampara nuestro legítimo derecho y la firme convicción de que las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur fueron, son y serán argentinas. ¿Cómo puede pretenderse a 14.000 kilómetros de distancia que ese territorio integra el territorio británico o es parte del territorio británico? Por eso decimos que Malvinas no es solamente una causa nacional, es además una causa regional, porque estamos defendiendo los recursos de la América del Sur. Estamos pidiendo apenas, nada más ni nada menos que se sienten en una mesa a dialogar.